Lección 15. El poder de la palabra. Este es un tema central en la vida de cualquier persona. Vamos a detenernos hoy profundamente en analizar un tema que todos deberíamos darle mucha atención y al cual no estamos acostumbrados. Desde niños hemos aprendido a hablar, como si el habla fuera nada más que una manera de comunicarnos. La intención y el objetivo de esta lección de hoy es que aprendas que detrás de las palabras existe poder. No solamente la palabra es un medio de comunicación, es un medio para crear tu propia realidad. El mundo en que vives, tanto exterior como interior, porque tú vives en un mundo exterior. Supongo que ya te has dado cuenta que también vives en un mundo interior, y ambos mundos se crean a través de la palabra. Por lo tanto, quisiera que a partir de esta lección comprendas el poder que existe en lo que dices, tanto exteriormente como interiormente. Te decía que es un tema central en la vida de cualquier persona. Quisiera en el día de hoy que tengas presente a partir de hoy que las palabras tengan para ti un nuevo sentido, que se llene el concepto de la palabra de un nuevo significado. Comencemos por advertir un detalle significativo, que le hemos denominado el silencio y las leyes eternas. Todas las grandes fuerzas eternas, todas las leyes, la ley del pensamiento, la ley del crecimiento, de causa y efecto, etc., actúan en solemne silencio. Ellas están allí, omnipresentes, siempre disponibles. Tu mundo interior es absolutamente silencioso. Apenas sales de nuestra atmósfera, el silencio reina por doquier. El universo es esencialmente silencioso. El bullicio existe aquí en el mundo de los sentidos. Son moléculas que se mueven y que las percibes a través de tu oído. Es importante que comprendas este concepto. Todas las grandes fuerzas eternas actúan en un solemne silencio. Pero está, por tanto, aquí en nosotros, en cada uno, en ti y en mí, ponernos en armonía con ellas y así expresar una vida de comparativa paz y felicidad. Espero que este curso te haga notar que el silencio interior es la manera de comunicarnos, no solamente con nuestro interior, sino también con el poder que existe en el universo, con el Creador, con sus leyes, con todo su sistema. A la vez, estamos aquí para disfrutar del bullicio exterior, pero evita el error de pasar siempre hacia afuera, escuchando música, escuchando la televisión, las conversaciones, los sonidos de la calle, el bullicio general. No te limites a eso. La vida es mucho más que eso y es principalmente mucho más que eso. Las dificultades, la falta de armonía y los obstáculos que cada uno vive indican que estamos renuentes a sacar de nuestro interior aquello que no necesitamos o somos renuentes a aceptar lo que requerimos. Es decir, que no nos damos cuenta que cuando tenemos sensaciones o falta de armonía o obstáculos en nuestra vida es porque estamos tan abrumados por el ruido exterior, tan lejos del silencio sereno y impasible y eterno en que funciona la vida verdaderamente, en el que podríamos obtener nuestros mejores resultados, esa armonía y soluciones en nuestra vida, que no nos damos cuenta que nos aferramos a cosas que no nos sirven, a personas que no nos sirven, a trabajos que no nos sirven, a relaciones que son inconducentes y que a la vez no nos permiten aflorar desde nuestro interior lo mejor de nosotros mismos. Las leyes bajo las cuales nosotros vivimos están diseñadas solamente para nuestra ventaja. Ellas operan siempre. Fueron diseñadas para que te vaya bien en la vida, para que me vaya bien en la vida, para que nos vaya bien. Estas leyes son inmutables y no podemos escaparnos de su operativa. Van a funcionar siempre. Las usas bien, se obtienen resultados positivos. Las usas mal, se obtienen resultados negativos. Es como las leyes físicas. Las leyes físicas que regulan la energía eléctrica, la electricidad, están hechas en tu beneficio, pero si la usas mal, puedes quedar allí pegado a un cable de electricidad y morir. Pero si la usas bien, puedes iluminar una ciudad y salvar una vida. Un detalle siguiente que quiero apreciar antes de entrar directamente en el poder de las palabras, y que verás que está íntimamente relacionado a ellas. Si el silencio es importante, la palabra debería conducirnos al silencio. Las palabras que declaramos externa e internamente
deberían estar en profunda armonía con el silencio del universo. Es curioso, ¿verdad? Parece una contradicción. Muchas veces has escuchado hablar el ruido del silencio. Y yo te pediría que comiences a apreciar el silencio de tus palabras, que sepas callar externa e internamente, y que sepas construir tus frases y tus palabras de modo tal que estén en armonía plena con el silencio con que funciona la vida y se expresa la naturaleza. Un segundo punto relacionado con las palabras y con el poder que subyace detrás de ellas tiene que ver con la adversidad. ¿Cómo aprovechar la adversidad? Todas las situaciones y experiencias que vienen a nosotros nos benefician, todas, sin excepciones. Las dificultades y obstáculos continuarán viniendo hasta que absorbamos su sabiduría y recojamos de ellas lo esencial para el crecimiento futuro. Las dificultades y obstáculos continuarán viniendo hasta que absorbamos su sabiduría y recojamos de ellas lo esencial para el crecimiento futuro. Yo he tenido severas adversidades en mi vida creadas por mí, me siento responsable por ellas. Mi vida comenzó a cambiar y comenzó a crecer cuando advertí esto. ¿Cómo aprovechar la adversidad? Que cosechamos lo que sembramos, ya lo sabemos, es matemáticamente exacto, ¿verdad? Ganamos fuerza exactamente en la misma medida del esfuerzo requerido para superar las dificultades, y hemos hablado de esto en alguna lección anterior. Me dirás, ¿qué tiene que ver esto con la palabra? Es fundamental porque para aprovechar la adversidad debes expresar palabras de agradecimiento a los obstáculos que tienes en tu vida. Debes dejar de quejarte, debes declarar en armonía con la adversidad, debes aprender a festejar la derrota. Y eso implica un cambio profundo en la manera en que me expreso, en la manera en que me comunico con el universo, tanto hacia afuera como hacia adentro de mí. Y cuando hablamos de las palabras interiores, hablamos de la verbalización interior, de esa frecuente conversación interna que también construye nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. Vayamos entonces al tema central de esta lección, la importancia de las palabras, el poder que existe detrás de ellas. Y recuerda el objetivo de esta lección, que adquieras una nueva conciencia, que a partir de hoy, antes de abrir la boca hacia afuera o de abrir la boca hacia adentro, te detengas a pensar, para que nunca más tu conversación sea inconducente, improductiva. La primera forma de pensamiento que podemos encontrar en el universo es la lengua o las palabras. Esto nos advierte inmediatamente la importancia que éstas tienen. Son la primera manifestación del pensamiento. Es la forma concreta que adopta el pensamiento. Toman las palabras el éter y lo ponen en movimiento. Allí las moléculas comienzan a moverse en ondas de sonido y reproducen el pensamiento. Imagínate qué fantástico que es esto. ¿Te has detenido a pensar? Estoy hablando a miles de kilómetros quizás de ti. Mi sonido que sale de mi boca a través de un movimiento allí de ondas en el aire es captado por los micrófonos de mi notebook, es transformado en unos y ceros allí, en impulsos eléctricos a través de procesadores y complejos circuitos, sale por un cable que llega hasta un cable submarino en algún lugar cercano aquí de mi país, y allí por medio de fibra óptica es transmitido a una velocidad vertiginosa hasta ti que casi llega instantáneamente. Y por ese cable o por algo invisible como una red inalámbrica se introduce en tu computadora. Allí un procesador realiza un proceso interno, transformar esos impulsos eléctricos en sonido que salen por los parlantes o los auriculares y que nuevamente modifican el aire que te rodea, lo hacen oscilar, moverse. Y ese movimiento es interpretado por unas cilias allí, unas pequeñas células vibrando en tus oídos que lo transforman a su vez en electricidad, transformando ese movimiento en impulsos eléctricos que por medio de delgadísimos cables allí que son tus nervios y particularmente el nervio auditivo, impactan en ciertas zonas del cerebro. Y allí el órgano del cerebro, que es el órgano de la mente consciente, a través del cual tú ya sabes que te vinculas con el mundo exterior, se encarga de recibir una información y transformarla en imágenes, y allí si las conoces rápidamente va una respuesta al plexo solar que te hace actuar,
y si no, empieza un universo que ya lo sabemos en busca de la explicación y de la comprensión y de imágenes asociadas. Y todo eso instantáneamente, al ritmo de la velocidad del universo, donde no hay límites para las velocidades. Pero para que todo eso tenga sentido y vida y posibilidad, es necesario que yo hable y que tú escuches, y que luego transformes eso que escuchas a su vez en palabras que van a tratar de alguna manera de interpretar eso, conversando contigo, conversando con tus amigos, con tus hijos, en una nueva manera de decir o de hablar o en un repetirte. El pensamiento, entonces, conduce a la acción de cualquier clase, por lo que la acción, todo lo que haces, todo lo que actúas, todo lo que te sucede, todo lo que recibes, es simplemente el pensamiento tuyo o de alguien que se expresa a sí mismo de forma visible. La palabra es la manifestación del pensamiento, que se traduce en acciones concretas que modifican la realidad. Por lo tanto, es absolutamente evidente que si deseamos condiciones positivas, solo podremos permitirnos tener pensamientos y palabras positivas. No hay otra manera. Pensamos positivamente, declararemos positivamente y crearemos positivamente. Si la creación es negativa, si en tu vida no está funcionando la salud, las relaciones de familia, el dinero, no sé, la armonía, la paz, lo que fuere, deberás revisar ¿qué? Tu palabra, porque esa será una manifestación de que de tu pensamiento. Hay algo que estamos o que estás diciendo mal, adentro tuyo o fuera de ti. Se trata de advertir en esta lección la importancia que tiene este tema, para modificar la manera en que hablamos, porque si podemos modificar la manera en que hablamos, es porque habremos modificado la manera en que pensamos. Y si logramos hacer eso, cambiaremos nuestras vidas. Esto conduce a la inevitable conclusión de que si deseamos expresar abundancia en nuestras vidas, abundancia de paz, de salud, de amor, de felicidad, de dinero, de riqueza, de comida, de provisiones, de conocimiento, abundancia. Deberemos pensar en abundancia solamente. Deberíamos dejar de pensar en escasez. A lo largo de estas lecciones te he puesto muchos ejemplos de cómo pensamos en escasez y particularmente en el taller que hemos hecho previamente. Y como las palabras son solo pensamientos tomando forma, debemos tener especial cuidado en no usar nada más que un lenguaje armonioso y constructivo. Siempre te digo y te vuelvo a insistir, debes evitar toda declaración contraria a tus objetivos y te he puesto también muchos ejemplos sobre eso. Debes aprender a hablar y pensar por objetivos y ya no más a hablar y pensar en objetivos. Por eso he creado un curso que se llama Cómo pensar por objetivos. Porque justamente se trata de que comprendas este punto central. O organizas tus estructuras mentales y tus declaraciones en palabras por objetivos, o fracasarás. Debes comprender que las palabras son uno de tus 4 grandes poderes con los cuales has nacido. Y también por eso hay un curso que se llama Los 4 poderes de una espiritualidad para el éxito, que conjuntamente con la mentalidad, la fe y los sueños, son los 4 poderes con los que construyes tu vida. Adquiere conciencia de esto, porque si la adquieres y la practicas, cambiarás profundamente tu vida para alcanzar el éxito y la prosperidad que anhelas. Pero también hay que comprender que no podemos escapar a las imágenes. Todo lo que nosotros percibimos y llega a nuestro cerebro se transforma inmediatamente en imágenes. Todo lo que pensamos son imágenes expresadas en palabras. Por lo tanto, no podemos escapar de las imágenes que insistentemente ponemos en nuestra mente, porque esto a su vez tiene un doble circuito. Es como una carretera de doble vía. Por un lado recibimos impulsos exteriores, sensaciones que transformamos en imágenes, pero por otro lado, desde el punto de vista interior, en el circuito inverso, desde la creación hacia afuera, nosotros estamos permanentemente pensando en imágenes y colocando imágenes en nuestra mente. Y estas fotografías, estas imágenes, de concepciones erróneas cuando ocurren sistemáticamente, son exactamente lo que traemos por el uso de las palabras, cuando utilizamos cualquier forma de lenguaje que no se identifique con nuestro bienestar. Siempre hay imágenes. Es inevitable que el pensamiento se exprese en imágenes, porque así funciona el cerebro, con imágenes. Luego, culturalmente hemos aprendido a expresarlos en palabras. Pero ahí está la clave del asunto. Cuanto más imágenes negativas pongas en tu mente, surgirán tanto más palabras negativas y una creación de una realidad negativa.
Cuanto más sean sistemáticas, organizadas las imágenes positivas, las fotografías positivas de lo que quieres lograr, tanto mejores serán tus palabras y la creación de tu realidad. En la medida que manifestamos más y más vida, pensamientos positivos, amor, paz, y declaramos en relación a ellos, mientras que nuestro pensamiento se clarifica y toma planos más altos, va ocurriendo una transformación. Esto es obtenido con gran facilidad cuando usamos imágenes de palabras que son claramente definidas, que la hemos elaborado previamente en el silencio interior. Cuando salimos a la calle con una lista de tareas previamente elaborada luego de una serena meditación, seguramente que vamos a asociar imágenes cuando vayamos a una reunión de negocios o a visitar nuestro médico, porque previamente habremos construido en nuestro interior una imagen positiva del ambiente de esa consulta médica. Y ya nunca más vamos a ir allí como hemos ido hasta ahora, en forma automática e irresponsable, absolutamente ignorantes de que estamos creando cualquier cosa y sometidos al azar por una falta de responsabilidad conceptual de no entender cómo funciona el universo y qué leyes nos aplican. Entonces, podríamos obtener con gran facilidad una buena relación, un buen examen, una buena relación con nuestra pareja o con nuestros hijos, si previamente creamos imágenes favorables, perfectamente definidas, y liberadas, despojadas de conceptos que podamos asociar a ellas en planos más bajos del pensamiento, que el médico no nos entenderá, que nuestro hijo es difícil, que nuestra mujer no nos entiende, que nuestro jefe es arbitrario, que nuestro compañero o socio nos falta el respeto. Porque allí estás asociando a imágenes que deberían ser positivas, conceptos más bajos del pensamiento. Y entonces creas una contradicción que se resuelve en el universo negativamente. Este maravilloso poder que tenemos de vestir pensamientos, vestirlos en la forma de palabras es lo que diferencia al hombre del resto del reino animal. Por el uso de la palabra escrita, el ser humano ha podido ver hacia atrás de los siglos y ver las escenas conmovedoras por las que él tiene su actual herencia. La historia registrada de la humanidad nos habilita para comprender el poder de la palabra. Es allí que se ha construido la historia. Advierte tu condición, comprende tu conciencia, desarróllala como ser humano capaz de hablar responsablemente. Así hay un registro de escritores y pensadores de todos los tiempos que además le han agregado al acervo cultural de la humanidad un enorme poder. Y ese registro combinado de conocimientos escritos que hoy poseemos es por tanto la expresión del pensamiento universal, que ha estado buscando formar y tomar forma en la mente del hombre. Hoy tienes una mente universal a la que has llegado gracias al pensamiento de muchos otros a lo largo de la historia. Las palabras son los pensamientos y son por lo tanto un poder invisible e invencible, que finalmente se objetivarán a sí mismas en la forma en que ellas son expresadas. Fíjate lo extraordinario del mecanismo. En sí mismas, las palabras son los pensamientos. Hay una identidad entre ambos. Y son un poder en sí mismo. Es un poder invisible, pero es a la vez invencible, pero que además se hace a sí mismo. Declara y se crea. No hay una separación entre el pensamiento, la palabra y lo creado. Está indisolublemente unido a través del poder y de las leyes que rigen el universo. Si esto no te maravilla, si esto no te hace sentir infinitamente agradecido al Creador de tanto poder y sabiduría concentrado en cada uno de nosotros, bueno, no sé qué tendría que decirte para transformar tu vida y para impulsarte a una reflexión profunda. Quizás el ejercicio de esta noche te ayude. El pensamiento debería contener principios, valores, espiritualidad. Una verdad de suma importancia es que un pensamiento conteniendo principios es vital. Por ejemplo, cuando tú lavas los platos, cuando lavas la cocina, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Lavando la cocina o sirviendo a tu familia para construir una vida feliz? Cuando sales a trabajar cada día de tu casa, invirtiendo allí 8 o 10 horas de tu vida, ¿qué sales? ¿A trabajar o a construir una familia feliz y aportar al universo material tu creación?
El primer pensamiento de limitarse a limpiar una cocina es un pensamiento ausente, carente de principios. Es un pensamiento insensato, propio de un animal y no de un ser humano. El pensamiento de un ser humano digno y revelado ante el universo, liberado de esas pequeñeces humanas, trascendido a través de la aplicación y la vivencia de principios, es un pensamiento fundamentado en principios. Por lo tanto, es una verdad de suma importancia que un pensamiento conteniendo principios es vital y por lo tanto contiene vida y consecuentemente se arraiga. Tiene vida, ¿entiendes? Vida en sí mismo, se arraiga, se enraiza y finalmente y seguramente desplazará los pensamientos negativos, que ya te he explicado, no debes controlarlos sino sustituirlos por estos pensamientos positivos impregnados de principios, que por su misma naturaleza no pueden contener estos pensamientos negativos ninguna vitalidad. Ellos no tienen vida, solo existen cuando tú no los desplazas por aquellos que sí tienen vida y poder, los positivos. Esto es algo que parece haber sido pasado por alto. La mayor parte de las personas habla absolutamente en contra de su propia naturaleza. Pero este es un hecho que te permitiría destruir cada forma de discordia, de carencia y de limitación. Esto es tan verdadero, tan veraz y tan profundo, que la sola comprensión de este tema resumiría todo el conocimiento que te estamos transmitiendo en estas 24 lecciones. Y siempre cuando hablo de palabras y de comunicación, me gusta ayudarte a salir de la cultura de creer que estamos hablando de comunicación con el otro y de las palabras que salen de tu boca solamente. No. Estoy hablando siempre también del diálogo interior, de las palabras que entran en ti a través de esa verbalización interna. Por esta razón, entonces, la interiorización, el proceso por el cual te metes hacia adentro, el proceso por el cual razonas, meditas, reflexionas, oras en lo interior de ti. Este proceso, la interiorización, deberá ser ejercitada porque no estás acostumbrada o porque no estás acostumbrado. Si estás acostumbrada y acostumbrado a hablar hacia afuera, a cuidar lo que le dices a tu hijo porque luego se vuelve contra ti, si faltas el respeto o no tienes la autoridad que corresponde. Pero ¿qué hay de tu diálogo interior? ¿Guardas el mismo respeto por ti o te dices cualquier cosa? ¿Todavía te sigues diciendo que eres celosa? ¿Todavía te sigues diciendo que eres desordenado? ¿Cómo te atreves a hablarte de ese modo? ¿Cómo te atreves a negar tu naturaleza? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te vas a detener en la insensatez de un diálogo interior absolutamente lejano a la verdad? ¿Cuándo vas a dejar de mentir? ¿Cuándo vas a reconocer tu verdad, que eres ordenada u ordenado por naturaleza? Solo que estás usando mal tu poder interior. Por esta razón, la interiorización deberá ser ejercitada a diario, frecuentemente, de modo que el pensamiento que tengamos no contradiga, no contenga ningún germen mental, moral o físico que no deseemos específicamente en nuestras vidas. ¿Desea salud? No hables más de enfermedad. La interiorización es una facultad de la mente que nos permite analizar hechos y condiciones en un amplio rango. Es una clase de telescopio humano. Nos permite entender las dificultades, así como las posibilidades en cualquier empresa. ¿Meditas? ¿Oras? ¿Te silencias? ¿Reflexionas? ¿O es solamente hacia afuera? Recuerda que tienes un poder, una facultad, una capacidad, una posibilidad en tu mente. Y si dedicaras tiempo a eso, la luz vendría a tu vida. Cesarían las dudas, la confusión, el temor, la vergüenza, porque la claridad mental fluiría naturalmente en ti, porque existe en ti, solo que la limitas. La interiorización nos permite estar preparados para los obstáculos que encontraremos. Podremos, por lo tanto, superarlos antes de que puedan causarnos dificultades, y ya no dudarás nunca de si lo que haces tendrá una consecuencia beneficiosa o no, porque previamente, antes de ir a la consulta médica, antes de ir a consultar a tu abogado, antes de aceptar un trabajo, antes de concertar un negocio, lo habrás interiorizado. Lo habrás hecho parte de tus oraciones, de tus meditaciones, lo habrás integrado a tus objetivos de vida.
Habrás analizado los principios envueltos en cada situación. Y entonces te anticiparías a consecuencias negativas. Solo surgirían consecuencias positivas. La interiorización nos permite planear con ventaja y poder cambiar nuestros pensamientos y atención en la dirección correcta, en vez de seguir los canales que no permiten un posible retorno. No te meterás en deudas que no deberías haber contraído. Nunca más concedería una garantía que después se volviera en contra mía. No diría algo que luego me dejaría entrampado en mis dichos, porque me permitiría planear con ventaja, anticiparme a los cambios, identificar conductas, entender la vida. La interiorización es, por lo tanto, absolutamente esencial, porque en ese diálogo interior, en esa manera en que te hablas de una manera integrada a principios, a valores, a los objetivos que deseas, apartando tiempo para pensar, lejos del bullicio del cuerpo, del corazón y de la mente, siendo tú espiritual, es por lo tanto absolutamente esencial para el desarrollo de cualquier gran logro. Con ella podremos entrar, explorar y poseer cualquier campo mental. La interiorización es producto del mundo interior y es desarrollado en el silencio por la concentración. Y hablaremos en un par de lecciones acerca de profundizar en el poder de la concentración. Pero por ahora, acostumbrémonos al silencio interior. Acostumbrémonos a estar en paz y en calma. Por eso la insistencia en los ejercicios, que son ejercicios silenciosos. No tienes que escribir, no tienes que moverte, no tienes que hablar, no tienes que escuchar, solo tienes que guardar silencio. Para esta semana te vamos a proponer el ejercicio de la lección 15, concentrándote en tu interiorización. Y recuerda que ya hemos dejado atrás los ejercicios de tipo material, pensar en una flor, en un barco, en un amigo con quien conversas, en figuras geométricas. Ahora vamos a pensar, a meditar, a reflexionar en conceptos mucho más abstractos, que tienen que ver con principios, con valores, porque esos son los que construyen la realidad. Las formas, las consecuencias de los actos, de los pensamientos, son la materialización objetiva. Un amigo, un barco, una flor, de la cual hemos hablado. Pero primero tendríamos que haber trabajado un poquito en eso para ayudarte a entender el flujo del pensamiento, pero ahora vamos al pensamiento puro. Para el ejercicio de esta semana, concéntrate en tu interiorización. Toma tu posición física y de lugar allí acostumbrado, ¿verdad? Erguido, sentado, y enfoca el pensamiento. Céntrate en este hecho, que tener un conocimiento del poder creativo, del pensamiento, no significa dominar el arte de pensar. El hecho de que yo me doy cuenta, adquiero conciencia de que pensar es delicado, que hay una ley de causa y efecto que lo rige, que lo que yo pienso es sembrado y lo que siembro cosecho. El hecho en sí de eso no es suficiente. Empieza a meditar sobre eso, que debes aprender a aplicar el pensamiento como lo hemos visto en alguna lección anterior, que debemos aprender a declarar en consecuencia, a pensar por objetivos, a valorar el poder de la palabra, porque si no, se transforma en un poder mal usado. Sabemos de su poder, hemos tomado conciencia, pero todavía seguimos diciendo cualquier cosa de nuestro esposo, o de nuestros hijos, o de nuestro cuerpo, o de nuestro dinero, o de nuestras deudas, o de nuestros viajes que no logramos, o de nuestro trabajo, o de la administración de nuestro tiempo, porque seguimos declarando ignorantes del verdadero poder. Confundimos darnos cuenta con creer que ya sabemos. No. Solamente te has dado cuenta. Ahora tienes que aprender a usarlo. Pero reflexiona primero. Adquiere conciencia de la responsabilidad de desarrollar el arte de pensar. Reflexiona en este ejercicio. Medita. Piensa sobre esto también. Piensa sobre el hecho de que nuestras acciones no están gobernadas por el conocimiento. Yo no soy el resultado de lo que sé. Soy el resultado del conocimiento que practico. Porque yo soy el resultado de mis hábitos como tú de los tuyos. Yo no manejo bien ni mal mi vehículo por lo que sé, sino por la práctica automatizada. Porque es en una esquina cuando tengo que apretar violentamente un freno o identificar una situación de riesgo donde no tengo tiempo para pensar, donde será simplemente mi inconsciente actuando de acuerdo a hábitos. Piensa en esto. Eso te llevará seguramente a la reflexión de tus hábitos, de tus costumbres, de las cosas que dices habitualmente, de las cosas que te pasan habitualmente, para comprender de dónde vino y qué hacer, qué modificar.
te va a ayudar a inventariar lo que debes cambiar y a consolidar aquellos hábitos útiles que sí contribuyen a tus objetivos. El único camino que tenemos para aplicar al conocimiento es un esfuerzo consciente de forma determinada. Si no le aplicas al conocimiento adquirido un esfuerzo consciente y determinado para llevarlo a la práctica, te llevará para cualquier lado, se desbocará. Trae a la mente durante el ejercicio esta reflexión. Piensa y medita sobre el hecho de que los pasos creativos del conocimiento se hacen en la mente, es cierto. En la mente yo imagino, en la mente yo visualizo, en la mente yo deseo, pero el valor de la información que adquieres allí en tu mente o que desarrollas en tu mente está en la aplicación del principio, de los valores universales, de la bondad, del amor, de la rectitud, de la paz, de la abundancia, etc. Trata de entrar en la profundidad de esos conceptos. Inicialmente quizás no sepas muy bien por dónde pensar. Quédate quieto allí en silencio. Aguarda que vengan los pensamientos. Trata de razonar. Trata de pensar. Trata de introducirte en la profundidad de las cosas para que con el correr de los días, del mismo modo que tu cuerpo se fue serenando en los primeros ejercicios, aquí tu mente comience a ordenarse en el conocimiento y la comprensión de la dinámica que tiene la interiorización. Continúa entonces con esta línea de pensamiento hasta que alcances la interiorización suficiente para formular un programa definitivo. Esta reflexión interna te llevará a lo externo, desarrollar un programa de trabajo. ¿Cómo hacer para aplicar los principios, los valores que tú quieres sustentar, los ideales que te llevarán a los objetivos formales que lo construirán? Para aplicar este principio, a su vez, en un problema en particular. Te ayudará a resolver la cuestión de discusiones con tu hijo, o los problemas de pareja, o la relación con el dinero. Y quizás todavía no aprecies muy bien la relación entre este ejercicio de interiorización y el mundo exterior. Pero si practicas, verás que encontrarás una relación directa. Y en la próxima lección, en la lección número 16, vamos a profundizar en el poder de la visualización. Ya hemos hablado del poder de la visualización, pero ya estamos en un nivel de madurez en el que ya no necesitamos, en que ya podemos entrar en una comprensión y en un análisis más profundo. Así que te espero en la próxima lección.